can't be talking to her. Couldn't even talk to her too. She won't have a man bit, so I ended up going to my friend's house and kissing one of them. I got a bit upset with her. Un documental sobre crímenes reales ha revivido el caso de Rachel Moran, una historia que en su momento conmocionó no solo a Kingston upon Hull, sino también a toda Inglaterra. Rachel Moran vivía en Saxe Court, en el barrio Orchard Park Estate, y era la menor de 4 hijos de Wanda y Ray Moran. Dentro de su familia, su padre la llamaba con cariño su niña. Desde pequeña, Rachel soñaba con ser veterinaria, pero al crecer descubrió su verdadera pasión trabajando en una guardería cuidando niños, un empleo que amaba profundamente y que asumió como su vocación. Con una estatura cercana a los 6 pies y una personalidad radiante, Rachel transmitía una energía que elevaba el ánimo de todos los que la rodeaban, siempre viendo lo mejor en las personas. Estudió entretenimiento y teatro en la Universidad de Hull, donde conoció a Mark Shepard en el año 2001, y pronto surgió un romance entre ellos. Se mudaron a un apartamento de una habitación en el vecindario de Orchard Park, un tranquilo suburbio cerca de la casa de sus padres, porque Rachel siempre quiso mantenerse cerca de su familia. Sus familiares recordaron más tarde que era el tipo de hija que nunca quería preocupar a sus padres. Tenía la costumbre de llamar a casa todos los días, incluso si solo era para preguntar por las cosas más pequeñas. Aunque era conocida por ser amable, Rachel podía ser un poco tímida con los desconocidos, pero con su familia y amigos era profundamente cariñosa. Una amiga de la universidad contó que Rachel tenía la capacidad de iluminar toda una habitación solo con su sonrisa, una cualidad que la hacía querida donde quiera que iba. En una ocasión confesó que deseaba nuevos desafíos y que había decidido que el próximo año regresaría a la escuela para estudiar artes culinarias, con el sueño de convertirse en chef. Durante la temporada navideña, Rachel y Mark criaban a 2 gatitos llamados Speedy Tomato y Batman, a quienes adoraba. Organizaban cuidadosamente sus horarios para asegurarse de que siempre estuvieran bien cuidados, por lo que cuando Mark viajó a visitar a su madre durante la Navidad, Rachel se quedó en el apartamento para cuidarlos, acordando que solo saldría a celebrar en la víspera de Año Nuevo una vez que él regresara. Regresamos a Kingston upon Hull, Inglaterra, el 31 de diciembre, un momento que para muchos representa la oportunidad de cerrar el año con alegría entre familia y amigos, mientras se alimentan las esperanzas para el camino que viene. Hace 23 años fue igual, el martes 31 de diciembre del año 2002. En todo el Reino Unido, la gente se preparaba con entusiasmo para recibir el nuevo año, y Rachel Moran, una joven de 21 años, formaba parte de ese espíritu festivo. Aquella noche, Rachel se reunió con su hermano John y algunos amigos en un pub para disfrutar las últimas horas del año viejo. Con su carácter cálido y su estrecho vínculo familiar, Rachel planeaba pasar la noche en la casa de sus padres en Hull Road, un lugar lleno de recuerdos y comodidad. Alrededor de la 1:15 de la madrugada, después de una velada llena de risas y alegría, Rachel y John regresaron. Dentro de la acogedora casa, su madre, Wanda, aún estaba despierta leyendo en la sala. John se fue directo a dormir, mientras Rachel se quedó un rato más con su madre, conversando en voz baja.
Wanda le preguntó con ternura a su hija si quería llamar a su novio Mark para desearle un feliz año nuevo. Y Rachel aceptó. Esa noche, se suponía que Mark estaría en el departamento que compartían, cuidando a los dos gatitos, pero cuando Rachel llamó, nadie contestó. Luego intentó comunicarse a su teléfono celular, y quien respondió fue un amigo en común. Entre el ruido de fondo, Rachel se dio cuenta de que Mark estaba en una fiesta, dejando solos a los gatitos. La decepción la invadió, especialmente cuando la llamada se cortó y ya no pudo comunicarse con él. Wanda pensó que su hija iría a dormir, pero poco después Rachel regresó a la sala, se cambió los zapatos y se dirigió a la puerta, sonriendo mientras se despedía de su madre. Preocupada, Wanda la siguió, preguntándole a dónde podía ir en una noche tan helada, y Rachel respondió que quería regresar al departamento para asegurarse de que los gatitos estuvieran bien. El clima era brutal y los taxis escaseaban en la víspera de Año Nuevo, lo que aumentaba la inquietud de Wanda al imaginar a su hija caminando sola en la oscuridad. Mientras estaban en el umbral de la puerta, un hombre pasó cerca, y por un momento Wanda pensó en pedirle que acompañara a Rachel para mayor seguridad, pero descartó la idea. A pesar de las súplicas de su madre, Rachel insistió en irse y prometió que llamaría tan pronto como llegara. Wanda le gritó al verla alejarse, recordándole que no olvidara esa promesa. Rachel sonrió en respuesta, pero pasaron 30 minutos y el teléfono seguía en silencio. Wanda marcó una y otra vez, del celular al teléfono fijo, pero no obtuvo respuesta. Trató de tranquilizarse pensando que tal vez Rachel había ido a buscar a Mark, pero las horas silenciosas se hicieron eternas. 2 horas sin señales de su hija. Agotada por la preocupación, Wanda finalmente cerró los ojos, orando para que la mañana trajera buenas noticias de Rachel. Sin embargo, ese frágil instante de esperanza marcó el inicio de los días más oscuros que la familia Moran viviría jamás. Al amanecer, el repentino sonido del teléfono despertó a Wanda de golpe. Su corazón se llenó de esperanza, creyendo que era Rachel llamando para decir que estaba a salvo, y bajó corriendo las escaleras, solo para escuchar la voz de Vander, la hermana de Rachel, deseándole a su madre un feliz año nuevo. Después de colgar, Wanda, llena de preocupación, le contó a su esposo Ray y a su hijo John que Rachel había salido de casa temprano esa mañana y no se había comunicado. John intentó de inmediato llamar al celular de su hermana, pero solo escuchó silencio y una señal muerta. Luego probó con el teléfono fijo de Rachel, y por un instante una chispa de esperanza apareció. La línea estaba ocupada, lo que significaba que alguien la estaba usando. 5 minutos después, Wanda volvió a llamar. Esta vez la línea estaba libre y alguien contestó. Era Mark. Conteniendo el miedo, Wanda le preguntó si Rachel estaba allí. No, she's not here. She was staying with you last night, wasn't she? Mark le dijo a Wanda que había estado fuera toda la noche y que regresó al departamento alrededor de las 7 de la mañana antes de irse directo a dormir. Todo dentro estaba exactamente como lo había dejado. Las pertenencias de Rachel, desde la ropa hasta los documentos de identificación, permanecían intactas. No había señales de desorden. Los gatitos no habían sido alimentados y nada indicaba que Rachel hubiera regresado a casa. Dado su carácter atento con sus mascotas,
El hecho de que los animales estuvieran con hambre solo confirmó que Rachel nunca volvió durante la noche. Wanda y John fueron de inmediato al departamento para comprobarlo por sí mismos y vieron que Mark decía la verdad. Rachel no había regresado en absoluto. Esto era completamente fuera de lo común para Rachel, y Wanda supo de inmediato que algo andaba muy mal en toda la situación. Mark trató de tranquilizarla, diciendo que Rachel conocía a mucha gente y que tal vez se había quedado con algunos amigos. Pero tratándose de una hija siempre precavida, que jamás dejaba de avisar cuando llegaba a casa, esa explicación no logró convencer a Wanda. Ni siquiera habían pasado 12 horas, y aún así, el instinto de madre le decía que algo malo le había ocurrido a su hija. Rachel siempre llamaba tan pronto como llegaba al departamento, por lo que su silencio era algo totalmente inusual. Sin dudarlo, Wanda y John decidieron ir directamente a la estación de policía en Pryor Road para reportar la desaparición de Rachel. El inspector jefe Paul Davison tomó el caso y explicó que lo primero que él y su equipo debían considerar era el contexto. ¿Era esto algo que la gente esperaría que Rachel hiciera? ¿Había desaparecido alguna vez sin avisar? La respuesta de la familia fue no, nunca. Trevor Watts, otro oficial de la policía de Humberside, también confirmó que estaba claro que había ocurrido algo muy grave. La policía actuó de inmediato y abrió una búsqueda por Rachel, Asha. Más de 40 agentes fueron movilizados para la fase inicial de la investigación, mientras su familia ofrecía declaraciones para colaborar. I said, your father will kill me if he knows I've let you walk home on your own. And I said, I can't even put you in the car because I've had a couple of drinks. She said, it doesn't matter because I'm all right. Wanda le dijo a la policía que había una persona que podía convertirse en un testigo importante. El hombre que había pasado junto a ella y Rachel en la calle justo cuando Rachel estaba a punto de salir de la casa. And he was wearing a shirt in a similar color to the blue one you're wearing today. Los detectives se movilizaron de inmediato para localizar al hombre no identificado que, según se decía, había pasado junto a Rachel y su madre en aquella fatídica noche. Al mismo tiempo, regresaron para interrogar a Mark, ya que la noche anterior él y Rachel habían discutido por su decisión de dejar solos a los gatitos mientras asistía a una fiesta. Este detalle era significativo, porque en los casos de personas desaparecidas, los familiares o las parejas suelen ser los primeros en ser descartados o investigados a fondo. La policía de Humberside destacó que determinar si Mark podía haber estado involucrado o no era un paso crucial en la investigación, asegurando que ninguna posibilidad fuera pasada por alto desde el principio. I don't remember her talking to her either. I don't remember talking to her at all. She wasn't having none of it, so I ended up going to my friend's house and because she didn't want to come. I got a bit upset with her. Paul Davison señaló que durante la entrevista inicial, Mark no mostró señales de preocupación ni tristeza, algo que a los investigadores les pareció inusual. Sin embargo, con su experiencia en muchos casos, la policía sabía que las reacciones emocionales no podían tomarse como prueba de culpabilidad, por lo que decidieron mantener una vigilancia discreta sobre Mark para observar cualquier comportamiento sospechoso. Su coartada fue revisada rápidamente, y los resultados demostraron que no había hecho nada fuera de lo normal durante el periodo en que Rachel desapareció. Con su coartada confirmada, Mark fue descartado como sospechoso.
Eso significaba que la policía volvía al punto de partida, y el peor temor empezaba a tomar forma. Rachel podría haber caído en manos de un desconocido. Los secuestros por extraños son poco comunes, pero en este contexto era una posibilidad que no podía ignorarse. Los investigadores examinaron otros datos. La cuenta bancaria de Rachel no mostraba actividad. Su teléfono celular no tenía llamadas ni mensajes salientes, y nada faltaba en el departamento, ni ropa ni pertenencias personales. Esto probaba que no había hecho preparativos para irse, lo que reforzaba aún más que su desaparición era completamente fuera de lo común. A partir de ahí, la policía recurrió a las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los últimos pasos de Rachel en aquella fatídica noche. Finalmente, encontraron imágenes en una tienda Jackson's en Hall Road donde se veía a Rachel. Esta grabación no solo proporcionó una marca de tiempo exacta, sino que también mostraba la dirección en la que caminaba, lo que permitió a la policía concentrar su búsqueda e investigación en un área más específica. Todos los recursos disponibles fueron movilizados en la búsqueda de Rachel. Helicópteros policiales sobrevolaban la zona, se desplegaron unidades caninas con sus entrenadores y agentes montados registraron los alrededores. El equipo de buceo de la policía de Humberside también se unió, inspeccionando canales y lagos cercanos. Según el inspector jefe Paul Davison, esta fue una de las operaciones de búsqueda más grandes jamás organizadas por la policía de Humberside en aquel momento. A medida que la búsqueda continuaba, el peso del miedo y la angustia recaía con fuerza sobre la familia Moran. Los medios nacionales cubrieron ampliamente la misteriosa desaparición, con llamados tanto de la policía como de los seres queridos de Rachel que aparecían en periódicos y programas de televisión. La familia describió a Rachel como alguien que parecía más joven de su edad real, lo que llevó a muchos posibles testigos a confundirla con una adolescente en lugar de una mujer de 21 años. En sus súplicas llenas de emoción, los padres y hermanos de Rachel pedían únicamente cualquier información que pudiera conducir a conocer su paradero. El sábado 11 de enero del año 2003, mientras buscaban en el canal de drenaje Ballston, un lugar que a menudo se utilizaba como vertedero, los buzos de la policía hicieron su primer hallazgo, una zapatilla Nike Trainer que coincidía con el tipo que Rachel llevaba puesta cuando salió de la casa de su madre en la víspera de Año Nuevo. Este detalle fue considerado de inmediato como significativo, ya que la familia de Rachel confirmó el modelo y el color exactos del calzado. Los buzos continuaron tamizando capas de desechos, revisando cuidadosamente cada objeto bajo el agua. Al día siguiente, el canal Ballston reveló otra pieza crucial de evidencia: un bolso de mano metido dentro de una gran bolsa de basura. Cuando fue recuperado y abierto, en su interior había un teléfono celular, cosméticos y, lo más importante, un pasaporte a nombre de Rachel Moran. Estas pertenencias personales eran una prueba innegable de que le pertenecían a Rachel, y el hecho de que hubieran sido ocultadas entre basura mostraba que alguien había intentado deshacerse de ellas deliberadamente. No podía tratarse de un simple accidente, fue un acto intencional. El hallazgo intensificó los temores de que Rachel hubiera sido víctima de un homicidio.
Ambos hombres fueron arrestados de inmediato bajo sospecha de estar involucrados en la muerte de Rachel Moran. El inquilino fue identificado como Michael Little, de 23 años, mientras que el amigo presente era Mark Fuller. Mark protestó rápidamente, insistiendo en que no sabía nada. Para abrir nuevas líneas de investigación, la policía organizó una reconstrucción de los últimos pasos conocidos de Rachel. Una oficial de complexión similar vistió exactamente la misma ropa que Rachel llevaba la víspera de Año Nuevo y siguió la ruta precisa que se creía que ella había tomado. El objetivo era despertar la memoria de cualquiera que pudiera haber visto o notado algo inusual esa noche. Esta táctica, utilizada con frecuencia por la policía británica en casos graves, llamó de inmediato la atención de la comunidad local. De hecho, varios testigos se presentaron, pero como había sido la víspera de Año Nuevo, la mayoría había estado bebiendo, por lo que sus recuerdos eran confusos y sus declaraciones poco claras. Aún así, el llamado de la policía no fue en vano. Recibieron imágenes de vigilancia de una escuela cercana. El video era de mala calidad, pero en la esquina superior izquierda de la pantalla aparecía una figura que se creía era Rachel. Si realmente era ella, entonces se encontraba a menos de 650 pies de su departamento. Esto también mostró que Rachel había elegido un camino diferente al que los investigadores habían pensado inicialmente. En lugar de tomar una calle bien iluminada, había girado hacia una ruta más oscura y silenciosa. Al examinar las imágenes con más detalle, los agentes notaron un detalle escalofriante. Otra figura corriendo detrás de Rachel. Si ella desapareció en ese punto, esa persona probablemente era responsable. Con esta nueva evidencia, la policía redujo el área de búsqueda y, como explicó el oficial Trevor Watts, en el 99% de los casos, el cuerpo suele encontrarse a menos de 1 milla del lugar donde la víctima fue vista por última vez. Se tomó la decisión. Se registrarían todas las casas dentro de un radio de 1,5 millas del departamento de Rachel. Más de 100 agentes fueron desplegados, lo que convirtió esta operación en la búsqueda más grande que la policía de Humberside había llevado a cabo hasta ese momento. Fue un desafío enorme para la fuerza, que requirió una gran cantidad de tiempo, personal y esfuerzo. Pero sabían que, si existía aunque fuera la mínima posibilidad de encontrar a Rachel, era un riesgo que debían asumir. El martes 28 de enero del año 2003 comenzó oficialmente la búsqueda casa por casa. Cada equipo de registro estaba compuesto por 3 personas, un especialista en búsquedas y 2 oficiales de policía. Mientras se inspeccionaban cada vez más departamentos, el inspector jefe Paul Davison recibió de repente una llamada urgente en el puesto de mando. Quien llamaba era un oficial de policía, con la voz temblorosa y cargada de angustia, informando sobre un hallazgo impactante. El equipo del agente Steve Denison acababa de completar una inspección en el departamento número 19 de Nash Court. El inquilino era un joven que en ese momento tenía un amigo de visita. En el interior, la escena era caótica, llena de basura y con el apartamento en un estado de abandono. Según las notas policiales, el piso estaba cubierto de ropa, latas vacías y basura acumulada, reflejando el estilo de vida descuidado del inquilino.
Al principio, la inspección avanzó con rapidez y el inquilino parecía cooperativo, guiando a los oficiales por cada habitación. Sin embargo, aún quedaba un último lugar sin revisar: un casillero del sótano perteneciente al departamento número 19. Cuando se le preguntó, el inquilino afirmó que no tenía la llave. Luego cambió su historia, diciendo que no sabía dónde estaba, y más tarde volvió a modificarla, sugiriendo que podría estar en casa de su madre. Esa evasividad despertó de inmediato sospechas, ya que resultaba difícil creer que el inquilino no tuviera control sobre una propiedad directamente vinculada a su propio departamento. ¿Por qué alguien no tendría una llave de un casillero que formaba parte del departamento y que se usaba con regularidad? La sospecha creció, y los oficiales insistieron en que encontrara la llave de inmediato. Finalmente, el hombre la entregó a la policía y regresó al apartamento. Cuando se abrió la puerta del casillero, estaba repleto de basura, desde cajas de cartón hasta una alfombra vieja. Los agentes comenzaron a sacar los objetos uno por uno. Mientras el oficial Steve Dennison se apartaba para tomar otro artículo, notó que un colega se había quedado inmóvil, con la mirada fija en el interior. Al acercarse, Dennison quedó paralizado al ver una pierna humana sobresaliendo entre el montón de desechos. Después de 4 semanas de búsqueda incesante, la búsqueda de Rachel Moran terminó allí. Su cuerpo en descomposición había sido introducido dentro del estrecho casillero, de apenas 3 pies por 3 pies, envuelto en una sábana y empujado detrás de varias bolsas de basura. El informe de la escena confirmó que el cuerpo había estado oculto allí durante semanas, coincidiendo con el momento en que Rachel desapareció. Aún más impactante fue descubrir que el apartamento donde fue hallada estaba a menos de 600 pies de su propio hogar, prácticamente dentro del mismo vecindario familiar por el que caminaba todos los días. Es desgarrador pensar que, después de semanas de búsqueda infructuosa, Rachel estuvo todo el tiempo a tan solo unos pasos de su amado hogar. Ambos hombres fueron arrestados de inmediato bajo sospecha de estar involucrados en la muerte de Rachel Moran. El propietario del departamento fue identificado como Michael Little, de 23 años, y su amigo que se encontraba allí era Mark Fuller. Mark protestó enseguida, afirmando que no sabía nada de lo que la policía decía. Michael también les dijo a los oficiales que su amigo no tenía nada que ver con eso. Mientras el coche policial trasladaba a Mark a la estación para interrogarlo, el oficial Steve Dennison permaneció en el departamento con Michael Little. En ese momento, Michael comenzó a hablar, y Dennison tomó nota de cada palabra en su cuaderno. «Me alegra tanto que la hayan encontrado», dijo Michael. «He querido contarlo desde hace mucho tiempo. Es un alivio. He estado viendo las noticias sobre la policía y solo esperaba que vinieran. Nunca le conté a nadie. Nadie lo sabía. No puedo ser una persona normal para hacer esto. Debo ser un monstruo o algo así», continuó diciendo. «La vi caminando sola esa noche, así que me acerqué a ella y empezamos a hablar. Aceptó venir aquí a tomar algo y conversamos un rato. Pero luego discutimos. Creo que salí de la habitación, y cuando regresé ella estaba de pie en la cocina de espaldas a mí. Cuando me acerqué, se dio la vuelta y vi un cuchillo pequeño en su mano. Lo agitó y me raspó la mano». Michael afirmó que había acabado con la vida de Rachel en defensa propia. Sin embargo,
Los detectives descubrieron pronto que su declaración contenía muchas contradicciones, ya que la escena y las lesiones no mostraban signos de que Rachel hubiera intentado defenderse. En cuanto a la familia, la madre de Rachel, Wanda, en ese momento de profundo dolor, expresó que al menos sentía alivio porque su hija finalmente había sido encontrada y que la familia ya no tendría que vivir con el tormento de las preguntas sin respuesta. Michael Little fue llevado a la estación de policía de Queens Gardens y detenido para ser interrogado. Durante la entrevista, el oficial Steve Denison le mostró la transcripción de su confesión inicial en el departamento. En ella, Michael admitía haber acabado con la vida de Rachel en defensa propia. Al ser consultado, Michael confirmó que la transcripción era precisa, coherente con lo que había dicho, y la firmó para confirmarlo. Sin embargo, la policía necesitaba reconstruir todos los movimientos de Michael en la víspera de Año Nuevo para compararlos con su testimonio. Él declaró que había salido con amigos esa noche, que intentó conversar con una mujer que le gustaba, pero fue rechazado cuando ella se marchó con otra persona. Más tarde, Michael se encontró con un viejo conocido que lo invitó a una fiesta. Aceptó y permaneció allí hasta poco después de la medianoche, momento en el que decidió regresar a casa. Los oficiales siguieron la ruta de Michael y descubrieron un detalle inusual. And he was wearing a shirt in a similar color to the blue one you're wearing today. Michael Little era el mismo hombre que había pasado junto a Rachel y su madre, Wanda, en el momento en que Rachel estaba a punto de salir de casa en la víspera de Año Nuevo. También era el hombre al que Wanda había considerado brevemente pedir que acompañara a su hija por seguridad, pero finalmente decidió no hacerlo. Los investigadores creyeron que era muy probable que Michael hubiera escuchado cuando Rachel le dijo a su madre que iba a regresar caminando a su departamento, y que ese detalle pudo haberlo impulsado a actuar. Al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad fuera de la tienda Jackson's en Hall Road, la policía descubrió a un hombre que aparecía solo 3 minutos antes de que Rachel pasara por allí. Ese hombre no era otro que Michael Little. En otro video obtenido de una cámara de una escuela cercana, la figura sombría que corría detrás de Rachel también se creía que era Michael, ya que previamente se le había visto caminando delante de ella. Todo esto dibujaba un escenario muy claro. Michael pudo haberse escondido deliberadamente, esperar a que Rachel pasara y luego girar repentinamente para seguirla. El informe inicial de la autopsia pintó un panorama estremecedor sobre la muerte de Rachel. Había sido atacada por la espalda con un cuchillo de cocina de unas 12 pulgadas de largo. El arma nunca fue recuperada y sufrió un total de 27 heridas punzantes en la espalda, la cabeza y el cuello. Algunas de las lesiones eran tan profundas que atravesaban su cuerpo, lo que mostraba el nivel extremo de violencia. Cabe destacar que Rachel no presentaba heridas defensivas, lo que indicaba que no tuvo oportunidad de defenderse. Las manchas encontradas en el pasillo del departamento de Michael confirmaron que ese fue el lugar del crimen. Además, el lodo en la espalda y las piernas de Rachel demostraba que había sido arrastrada por el césped antes de ser llevada al interior. Este detalle refutó completamente la afirmación de Michael sobre una defensa propia, ya que no existía evidencia de que Rachel lo hubiera atacado. Aunque nadie podía precisar exactamente lo ocurrido,
Los detectives creyeron que Michael intentó acercarse a Rachel mientras ella caminaba a casa y que al ser rechazado, su segundo rechazo esa misma noche, estalló en un arrebato de ira. A partir de ahí, dominó a Rachel, la llevó a su departamento y le quitó la vida. Las pruebas también indicaron que Rachel había sido sometida a una agresión física, pero como no estaba claro si esto ocurrió mientras aún estaba viva o después de su fallecimiento, Michael no fue acusado de un delito adicional. Los investigadores también descubrieron que el departamento de Rachel estaba separado del de Michael únicamente por un parque infantil. La ruta que Rachel solía tomar para visitar a sus padres pasaba directamente frente a la ventana del apartamento de Michael, donde él acostumbraba sentarse durante horas mirando hacia afuera o dibujando. A partir de esto, la policía creyó que Michael podría haber estado observando a Rachel desde hacía tiempo y que aquella noche simplemente decidió actuar. Michael Little tenía muy pocos amigos, pero cuando la policía interrogó a las personas que lo conocían, todos coincidieron en que solía vivir en un mundo de fantasía respecto a las mujeres. Repetidamente afirmaba tener novia, aunque todos sabían que no era cierto. Cuando se le pidió una descripción, Michael dijo que su supuesta pareja era una mujer delgada, de casi 6 pies de estatura y rubia. Una descripción inquietantemente parecida a la apariencia de Rachel. Aunque había confesado dentro del apartamento, su historia comenzó a cambiar rápidamente. Empezó a afirmar que había sido Rachel quien se le había acercado, pidiéndole caminar con él para sentirse más segura. Según su relato, una vez que llegaron al apartamento, surgió una discusión y, en un momento de pérdida de control, le dio una bofetada a Rachel con el dorso de la mano. También le dijo a un oficial: «No pude controlarme. Tomé el cuchillo y le quité la vida. Necesito ayuda. Necesito hablar con un consejero». Sin embargo, cada evidencia reunida, desde la escena del crimen, las marcas en el cuerpo de la víctima y los testimonios de los testigos, contradecía esta versión de los hechos. No había nada que indicara que Rachel hubiera atacado o representado una amenaza para Michael. Por lo tanto, la policía rechazó su alegato de defensa. En cuanto a Mark Fuller, el amigo que se encontraba en el departamento, tras la investigación se confirmó que no tuvo ninguna participación en la muerte de Rachel y fue liberado rápidamente. La gran pregunta que todos se hacían ahora era: ¿quién era realmente Michael Little? Había asistido a la escuela Greatfield Comprehensive en Hull, donde con frecuencia fue víctima de acoso por parte de sus compañeros debido a su peso y cargaba con apodos burlones. Michael generalmente se mantenía aislado, pasaba el tiempo solo con su hermana menor, 4 años menor que él, y parecía fuera de lugar en los círculos sociales. Su padre abandonó a la familia cuando él era niño, mientras que su padrastro, con quien vivía, según Michael, lo sometía regularmente a maltrato físico y emocional. Ese padrastro murió más tarde de una enfermedad renal. En esas circunstancias, su madre y su hermana se convirtieron en las únicas 2 mujeres de su vida con las que mantenía una relación cercana y a quienes mostraba afecto. Ya como adulto, Michael vivió en varios departamentos de vivienda social, que solía dejar en un estado de suciedad y abandono. Los vecinos lo describieron como excéntrico. Casi nunca salía y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado. Según sus propias declaraciones, Michael a menudo caía en hábitos destructivos
y recurría a contenidos poco saludables para evadirse, lo que lo aislaba aún más. Un antiguo compañero de escuela comentó que Michael consumía con frecuencia estimulantes, lo que hacía que su estado de ánimo fuera impredecible y volátil. Esa misma persona añadió: siempre había algo extraño en él. Tenía un temperamento bastante fuerte. El viernes 31 de enero del año 2003, Michael Little, de 23 años, fue acusado formalmente en relación con la muerte de Rachel Moran. En el tribunal, se declaró no culpable, lo que significaba que el caso pasaría a juicio completo en la corte de la Corona de Hall. Michael subió al estrado cuando el proceso comenzó poco después. El caso atrajo rápidamente una amplia atención pública, ya que las pruebas reunidas en la escena, desde los rastros encontrados dentro del departamento hasta las pertenencias personales de Rachel que habían sido desechadas y las grabaciones de las cámaras de seguridad, resultaban abrumadoramente contundentes. Todos esperaban ver qué tipo de defensa podría presentar Michael ante una evidencia tan incriminatoria. Fue en ese momento cuando su historia volvió a cambiar una vez más. En el tribunal, Michael declaró que Rachel había aceptado compartir un momento íntimo con él en el departamento y que, en realidad, había sido su amigo, Mark Fuller, quien causó la tragedia. Según Michael, Mark estalló en un ataque de celos al entrar y ver la escena, y utilizó un cuchillo de cocina para acabar con la vida de Rachel. Le dijo al jurado que Mark perdió completamente el control, y luego lo amenazó con hacerle daño a él y a su familia si no asumía la culpa. Michael continuó diciendo que lamentaba no haber podido hacer más para salvar a Rachel durante el ataque, y afirmó que había sido obligado a limpiar, cubrir las manchas y deshacerse del cuerpo. Le dije que no lo haría, pero me respondió que no tenía elección. Entré en pánico por completo, solo deseando que todo volviera a la normalidad, declaró Michael ante el jurado. Sin embargo, la fiscalía señaló que cada pieza de evidencia de la escena, desde los rastros en el pasillo, las pertenencias de Rachel que habían sido arrojadas, hasta los testimonios de los testigos, contradecía la historia fabricada por Michael. En el estrado, Mark Fuller enfrentó un interrogatorio riguroso, pero negó firmemente cualquier participación. Testificó que la noche de los hechos había estado en una fiesta en la ciudad antes de regresar a la casa de su madre en las primeras horas de la mañana en que Rachel desapareció. Esta coartada fue confirmada con pruebas claras, y la policía también declaró que nada lo vinculaba con el crimen. Como resultado, no fue acusado. La versión de Michael no era más que un intento desesperado por culpar a otra persona. El fiscal Jeffrey Marson QC describió su testimonio sin rodeos como un montón de mentiras, enfatizando que no coincidía en absoluto con el abrumador conjunto de pruebas que la policía había presentado ante el tribunal. Las evidencias físicas, los rastros en la escena del crimen y las declaraciones de los testigos formaban un relato coherente, mientras que la historia de Michael cambiaba constantemente. Cuando se leyeron en la corte los detalles de las heridas de Rachel y lo que había soportado, el ambiente se volvió insoportablemente pesado. Los familiares de Rachel, incapaces de soportar más el dolor, abandonaron en silencio la galería pública, con lágrimas corriendo por sus rostros. La fiscalía presentó ante el jurado el alcance completo de las pruebas. Michael había dado
múltiples explicaciones contradictorias sobre por qué no tenía la llave del casillero donde se encontró el cuerpo de Rachel. Las cámaras de seguridad lo ubicaban cerca de la escena. El bolso y la identificación de Rachel habían sido arrojados deliberadamente. Las manchas dentro del departamento confirmaban que allí se había cometido el crimen. El cuerpo de Michael no presentaba ninguna lesión, lo que contradecía su afirmación de defensa propia. Y, por último, su historia había cambiado repetidamente en cada etapa de la investigación. Todo esto formaba una cadena de evidencia sólida que desmantelaba una por una las excusas que Michael había ofrecido. Era un caso con un expediente muy fuerte, pero la pregunta que seguía pesando tanto para la fiscalía como para la familia de Rachel era: ¿sería suficiente para convencer al jurado de emitir un veredicto de culpabilidad? El jurado deliberó durante 9 horas después de un juicio que duró 3 semanas. Cuanto más tiempo permanecía reunido el jurado, más preocupada estaba la policía, compartió el padre de Rachel, Ray. El inspector jefe Paul Davison también admitió que temía que Michael pudiera ser absuelto, porque cuanto más pasaba el tiempo, menos segura parecía la posibilidad de un resultado decisivo. Wanda había asistido a todo el juicio, pero en el momento más crítico no tuvo fuerzas para entrar a la sala y esperar el veredicto. Mientras el silencio llenaba la sala, se leyó la decisión final. La defensa de Michael no logró convencer al jurado. Fue declarado culpable de causar la muerte de Rachel Moran. Michael Little no mostró ninguna emoción cuando se pronunció el veredicto. Para la policía de Humberside, era el resultado de la perseverancia y la dedicación, llevando al responsable ante la justicia después de casi 6 agotadoras semanas de investigación. Paul Davison dijo: si no hubiéramos encontrado el cuerpo, la tumba de Rachel solo habría sido ese armario de 3 pies cuadrados. Antes de la sentencia, se leyó en el tribunal una carta escrita por Wanda. En ella, se describía como un desastre físico tras la pérdida de su hija y compartía que su esposo, Ray, había quedado completamente destrozado. Para mi esposo Ray, esto lo destruyó. Hay momentos en que siente que no hay razón para seguir viviendo. Perder a Rachel ha causado un daño devastador a mi vida familiar. La vida nunca volverá a ser la misma. No solo hemos perdido a Rachel, sino también una parte de cada uno de nosotros. Al salir del tribunal, la hermana mayor de Rachel, Carrie, dijo entre lágrimas: no sentimos alegría, solo vacío. El novio de Rachel, Mark, también hizo una declaración: mi mayor arrepentimiento es que Rachel me fue arrebatada y nunca tuve la oportunidad de despedirme. Aún no puedo creer que Rachel se haya ido. El juez Hooper señaló que el intento de Michael Little de culpar a un hombre inocente solo demostraba su falta de respeto por la verdad y una total ausencia de remordimiento. Además, subrayó que la muerte de Rachel había destruido por completo a su familia y dijo que escribiría al ministro del Interior recomendando que se aplicara el periodo mínimo a la cadena perpetua de Michael Little. Según los registros, las palabras del juez reflejaban un consenso general. Esto no fue solo un crimen, sino la destrucción de una familia unida. En el año 2007, el juez del Tribunal Superior, Justice Beatson, fijó un periodo mínimo de 25 años para Michael Little antes de que pudiera solicitar la libertad condicional.
Esto significaba que permanecería en prisión al menos hasta el año 2028, y solo entonces se consideraría su posible liberación, aunque en la práctica muchos casos similares terminan con una vida entera tras las rejas. En el año 2010, otra tragedia golpeó a la familia Moran. Vander, la hermana de Rachel, falleció debido a complicaciones relacionadas con la varicela. A causa de la diabetes, su salud se había deteriorado gravemente, lo que le provocó la pérdida de ambas piernas y un daño considerable en la vista. Ray y Wanda compartieron que Vander nunca logró recuperarse realmente después de la muerte de Rachel. Creían que desde el momento en que Rachel fue reportada como desaparecida hasta que Michael Little fue sentenciado 10 meses más tarde, Vander había abandonado por completo su tratamiento médico. Ray dijo con amargura: él se llevó una parte de Vander aquella mañana de Año Nuevo. Durante todo ese año culpé a Michael Little. Vander fue finalmente sepultada justo al lado de Rachel, una desgarradora reunión de las dos hermanas. El inspector jefe Paul Davison, el principal investigador de la desaparición de Rachel, se retiró de la fuerza policial en el año 2012 después de 30 años de servicio, habiendo alcanzado el rango de jefe de la policía. La víspera de Año Nuevo, para la mayoría de las personas, sigue siendo un momento de reencuentro y esperanza, una oportunidad para reunirse con la familia y mirar hacia lo que el nuevo año pueda traer. Para Rachel, era igual, ya que era una joven cuya vida apenas comenzaba, llena de promesas para el futuro. Por eso su muerte en esa noche hizo que la historia fuera aún más desgarradora, un nuevo comienzo que se convirtió en una pérdida imposible de sanar. Después de su retiro, Paul Davison escribió un libro sobre el caso, titulado simplemente Rachel. El libro fue publicado con la aprobación y el apoyo de los padres de Rachel, Ray y Wanda. Paul ha mantenido el contacto con la familia Moran y una vez habló sobre la fuerza que demostraron ante un dolor inimaginable. Son personas verdaderamente extraordinarias. El caso de Rachel Moran ha concluido, pero sus ecos permanecen, como un recordatorio desgarrador de que a veces una sola decisión en una fría noche de invierno puede cambiar toda una vida. Rachel era una joven llena de sueños y ambición, una hija, una hermana y una novia amada. Pero en lugar de comenzar el nuevo año con ilusiones y alegría, su familia lo inició con una pérdida imposible de reparar. Michael Little fue llevado ante la justicia, pero ninguna sentencia pudo borrar el vacío que Rachel dejó atrás. La familia Moran no solo perdió a Rachel, sino, como ellos mismos dijeron, una parte de sí mismos. Y aunque la justicia haya cerrado el caso, el dolor permanecerá con ellos para siempre. Esto no es solo un expediente criminal, sino un recordatorio para valorar cada momento con quienes amamos, porque nadie sabe lo que el mañana puede traer. La lección aquí es que la vigilancia y el cuidado mutuo pueden salvar vidas, y que el amor de la familia es el ancla que nos sostiene ante una pérdida inconmensurable. Gracias por escuchar la historia de hoy en la serie documental sobre crímenes reales. Si crees que esta historia merece ser recordada, por favor comparte el video y deja un comentario para honrar la memoria de Rachel Moran. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta para seguir acompañándonos en las próximas historias. Adiós y nos vemos en el siguiente video.